Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre las modificaciones en las trazadas que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a curvas de doble vértice o de doble radio, que son cosas diferentes. También vamos a ver cuáles son las diferencias, por qué no son exactamente lo mismo, y vamos a hacer un repaso a lo que sería una trazada habitual para establecer esa base y ver cómo se modifica esa trazada más habitual cuando nos encontramos con modificaciones de curvas. De todas formas, ya sabéis que en Level Up Academy tenemos un curso completo de técnicas de pilotaje deportivo y otro de técnicas avanzadas de pilotaje deportivo, donde nos metemos pues con cosas mucho más al grano, ¿no? Por un frenada cuesta arriba, como tenemos lluvia, pues bueno, algunas situaciones muy concretas, pero que pues se pueden dar en nuestro día a día como pilotos, ¿no? Ya sea real o simulación. Así que bueno, si estáis apuntados a Level Up Academy, echarle un vistazo a esos dos cursos si os interesa el tema del pilotaje, y si no estáis apuntados, pues bueno, echarle un vistazo porque hay mucho contenido, no solo eso, así que estoy seguro que va a haber mucho que os interese. Y de esa manera pues apoyáis también el canal, ¿no? Y esta creación de contenido dedicada a aprender cosas sobre automovilismo. Y pasando ya al contenido del vídeo propiamente, ¿cuál es la trazada habitual de cualquier curva? Pues la de siempre, empezamos lo más abiertos posible, tocamos el vértice de la curva, es decir, nos cerramos justo en la mitad de esa curva y nos abrimos al final. Por lo tanto, tocamos el piano exterior en la entrada curva, el piano interior cuando estamos metidos en ella y el piano exterior en la salida de la curva. Y de esta manera abrimos el radio de la curva todo lo posible. Por lo tanto, vamos a conseguir trazar una curva, aunque con más metros de lo posible, con el menor giro de volante posible. Y esto es lo que tenemos que buscar. Por lo tanto, tenemos una primera fase de frenada en línea recta, luego vamos soltando el freno mientras vamos metiendo giro de volante. Cuando llegamos al vértice de la curva, terminamos de soltar el freno, empezamos a meter acelerador poco a poco mientras vamos enderezando el giro de volante. Y de esta manera trazaríamos una curva habitual. Luego, si tenemos un poquito más de formación o de experiencia, o al final tenemos un nivel de pilotaje un poquito mayor, pues es verdad que como norma general se suele atacar un poquito más tarde la curva, porque así optimizamos el agarre que tienen los neumáticos delanteros, que son los directrices en la entrada curva, porque hay una transferencia de peso, entonces hay más peso en el tren delantero, por lo tanto más carga, más agarre, y aunque bueno, se induce cierto subviraje, también tenemos más agarre, pero bueno, esas cosas un poquito más concretas, ¿no? Y un poco más avanzadas las vemos en los cursos. De todas maneras, esto es la trazada base, ¿no? Abrimos el radio de la curva todo lo posible, partiendo del exterior hacia el exterior en una curva, y de esa manera podemos trazarla lo más rápido posible. Y si seguimos estos pasos, lo que vamos a tener es un dibujo en el diagrama de fuerza, el diagrama GG, que ya hicimos un vídeo aquí explicándolo porque es muy muy importante, aunque en Level Up Academy también tenemos cursos de telemetría y ahí lo vemos más que de sobra, analizando pilotaje, analizando reglajes, cualquier tipo de cosa que queramos analizar relacionada con un coche en circuito, este diagrama pues se suele utilizar. Pero bueno, digamos que el dibujo que suele pintar, ¿no?, cuando trazamos una curva habitual, pues es que nos desplazamos hacia abajo en frenada porque tenemos fuerzas longitudinales negativas, luego vamos progresivamente pasando de esa parte inferior a una parte lateral, puede ser la izquierda o la derecha en función del lado de la curva, de tal manera que vamos dibujando un cuarto de círculo, y una vez que hemos alcanzado el vértice estaremos en el punto más lateral de este diagrama, y luego vamos apretando el acelerador mientras quitamos giro de volante y nos vamos acercando a la parte superior del diagrama, por supuesto, una vez más dibujando una línea curva. Y hasta aquí lo más básico, ¿no? Así se traza una curva, así se representa con el diagrama de fuerzas, y es un poco lo que se tiene que buscar. Pero luego nos encontramos con las modificaciones de las curvas, que pueden ser curvas de doble radio o curvas de doble vértice. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Como norma general, insisto, es solo como norma general, las de doble vértice puedes hacerlas manteniendo un giro de volante constante, y las de doble radio tienes que ir modificando este giro, ya sea cerrándolo o abriéndolo según estamos dentro de la propia curva. Por lo tanto, luego ya nos podemos encontrar curvas de triple o cuádruple vértice, nos podemos encontrar de 2 o 3 radios diferentes, nos las podemos encontrar con varios vértices y varios radios diferentes, pero bueno, como norma general esto es lo que nos vamos a encontrar un poco más típico, ¿vale? Y a lo mejor la confusión viene porque las de doble vértice muchas veces se representan como varias curvas, es decir, si tú tienes una curva derecha y justo otra de derecha, pues a lo mejor tú ves el dibujo del circuito y pone que una es la curva 15 y la otra es la 16, pero desde el punto de vista del pilotaje tú no te lo vas a tomar como dos curvas, porque al final con la inercia con la que entras en una curva es con la que vas a salir en la siguiente, por lo tanto digamos que es como si fuese para ti una única curva. ¿Y cómo trazamos estas curvas de doble vértice? Pues es exactamente igual, empezamos abierto, atacamos el vértice, pero luego tenemos que volver a tocar el siguiente vértice y terminar abriéndonos. Por lo tanto, ese radio lo más abierto posible ahora está condicionado no solo por 3 partes, sino por 4, por el exterior inicial, el exterior final y los 2 interiores de los 2 vértices. Por lo tanto, la trazada puede ser
prácticamente como siempre, no hay mucha modificación porque al final es una frenada y salimos de ella y podemos mantener ese giro de volante en el interior. Lo que pasa que sí que esa parte interior la vamos a tener que alargar mucho. Ojo, porque que haya dos vértices no significa que tengamos doble radio, por lo tanto, normalmente lo más habitual es que si tienes que alargar esa parte interior de la curva, sea manteniendo giro de volante. Si tienes que hacer pequeñas correcciones de abrir, cerrar y la curva no es de doble radio como tal, probablemente te estés dejando algo. O estás entrando demasiado flojo o estás entrando demasiado fuerte y por lo tanto estás perdiendo luego también tiempo en la salida. ¿Y cómo trazamos esas curvas de doble radio? Que es un poco lo más interesante de este vídeo, pues va a depender de si la curva tiende a abrirse o tiende a cerrarse. Es decir, si tenemos dos radios significa que la curva o al principio es muy cerrada y luego es más abierta, o que al principio es más abierta y luego es más cerrada. Por lo tanto, ya no es tanto el buscar ese mayor radio posible, sino tender a optimizar nuestra fuerza lateral para cada momento de la curva. Es decir, nosotros cuando trazábamos una curva habitual, lo que hacíamos es llegar a ese punto de mayor fuerza lateral justo en el vértice de la curva. Y ahora ese vértice de la curva puede estar adelantado o puede estar atrasado. Si tenemos primero una curva abierta que se cierra, el vértice está atrasado. Si tenemos una curva que es muy cerrada y luego se abre, el vértice está adelantado. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que intentar mantener es una fuerza lateral más o menos constante en ese punto de mayor fuerza lateral, no solo en el vértice, sino si el vértice está adelantado un poquito más allá y si el vértice está atrasado, llegar a ese punto un poquito antes y mantenerlo hasta ese vértice. ¿Cómo hacemos esto? Pues atacando la curva más tarde si el segundo radio es más cerrado y atacando la curva antes si el segundo radio es más abierto. Y es más fácil de entender si partimos de una curva habitual. Si tú tienes una curva habitual y la atacas demasiado pronto, ¿qué va a pasar? Que la salida se te va a cerrar demasiado porque tú te vas a ir demasiado largo. Y si tú tienes una curva normal y la atacas demasiado tarde, lo que va a pasar es que vas a meter demasiado giro de volante al principio de la curva. Es como si ese principio de la curva para ti fuese más cerrado. Pues es exactamente lo que tenemos que hacer en curvas de dos radios. Si tenemos una curva que se cierra, tú lo que tienes que hacer es ir metiendo cada vez más giro de volante según vas perdiendo velocidad entrando en esa curva. Esto es así porque al final lo que delimita que tú estés tomando una curva yendo al límite es esa fuerza lateral, aunque también longitudinal por supuesto en frenada, pero en este caso que nos interesa el centro de la curva, ¿no? La mitad, pues es más bien la fuerza lateral, porque esa fuerza lateral, cuanto más al límite la lleves sin pasarte, mejor estarás tomando esa curva. Y esa fuerza lateral depende, por una parte, del giro que tú estés consiguiendo en el coche y por otra parte de la velocidad. Por lo tanto, si tú quieres mantener un valor constante en esa fuerza lateral y estás perdiendo velocidad, lo que tienes que hacer es ganar giro de volante. Y pasa exactamente lo contrario si tú tienes una curva que tiende a abrirse. Si tú al principio de la curva tienes un radio un poco más cerrado, tienes que meter más giro de volante, ese es el punto de menor velocidad. Luego, según vas saliendo de la curva, vas ganando velocidad porque vas acelerando y por lo tanto tienes que ir quitando giro de volante para mantener siempre ese valor de máxima fuerza lateral, que es un poco lo que marca que estás llevando el neumático al límite. Por supuesto, si te pasas, pues todo se va al traste, ¿no? Como es evidente. Por lo tanto, en curva que se cierra, tú lo que vas a hacer es ir poco a poco frenando, es decir, poco a poco perdiendo velocidad mientras vas metiendo cada vez más giro de volante. Y si la curva se abre, es todo lo contrario. Tú atacas muy pronto para luego, justo cuando empiezas a salir del hipotético vértice, que bueno, que es un poco confuso por ser de doble radio, pero según tú vas saliendo, vas a ir pisando el acelerador, vas a ir ganando velocidad, por lo tanto lo que tienes que hacer es reducir progresivamente el giro de volante y de esa manera vas a optimizar esa fuerza lateral que si nos fijásemos en la telemetría más o menos íbamos a tener un valor ligeramente constante porque bueno, había que filtrarlo porque siempre hay mucho ruido en las fuerzas laterales, pero tendríamos el pico en el inicio de esa curva se mantendría mientras vamos poco a poco atacando el vértice o poco a poco saliendo del vértice, en el caso de que se cierre o se abra respectivamente, y por lo tanto esa fuerza lateral se mantendría hasta que luego finalmente pues terminamos de meter el giro de volante. Pero esto no es lo mismo que pasar a la parte de arriba del gráfico GG, que es cuando estamos saliendo definitivamente de la curva. Y es un poco confuso en las curvas que se abren, porque al final es verdad que tú metes mucho giro de volante al principio, pero luego tienes que ir metiendo acelerador poco a poco, no para salir de esa curva, sino para mantenerte dentro de esa curva que todavía no ha terminado. Una vez que termina ese segundo radio más abierto es cuando ya vas a dar gas con un poquito más de alegría, con un poco más de agresividad, quitando giro de volante también más rápido, que es lo que se consideraría ya la propia salida de la curva, no ese paso intermedio. Por lo tanto, mientras estemos en uno de los dos radios, tanto en el cerrado como luego en el abierto, o en el abierto y luego en el cerrado, hay que mantener más o menos esa fuerza lateral y por supuesto pues esto se hace con el volante y con los pedales como no podía ser de otra manera. Y esto es lo que os quería explicar con
son los doble radio, los doble vértice, porque además son temas que se confunden mucho, que aparecen en Sim Racing, aparecen en Fórmula 1, entonces es un tema que quería sacar tarde o temprano, así que ya por fin lo hemos hecho. Sé que puede ser un poco lioso, pero al final entendiendo un poco los conceptos, entendiendo que tú lo que tienes que hacer es mantener al máximo durante el mayor tiempo posible esa fuerza lateral, pues creo que se puede entender. De todas formas, ya sabéis, en Level Up Academy tenéis esos 2 cursos de pilotaje, tenéis una telemetría para analizar si estáis aplicando bien esas técnicas de pilotaje, tenéis un formulario de soporte para preguntarme todo lo que necesitéis, si creéis que no estáis optimizando una curva, si tenéis alguna duda de un circuito concreto con un coche concreto, me la podéis preguntar. Y nada, a todos agradeceros que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, especial agradecimiento a todos los que estáis ya en Level Up Academy formando parte del Team Level Up, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.